Buenos días, tardes o noches a los que estén asistiendo a esta última masterclass sobre el tema de la noticia. Bueno, antes de empezar, espero hayan disfrutado su semana de descanso que pusieron y sobre todo que esta semana les haya servido para reflexionar acerca de los contenidos. Si tienen alguna duda saben que pueden consultarme y todo eso, ¿no? En fin, siguiendo con lo que estábamos, nos quedamos acá viendo el ejemplo de cómo era la estructura de la noticia, ¿no? Teníamos lo que venía siendo el reportaje especial de El Pastor General, ¿no? Y nos quedamos aquí viendo las partes de las noticias y las cumplidas que se tenía el titular, era acerca de este reportaje semblanza que le hicieron al pastor, la entradilla, donde se tenía que resumir la noticia y vemos de que sí cumplía con todos los requerimientos. Trataba de responder la mayoría de las preguntas básicas para poder redactar una noticia. De ahí es su cuerpo de la noticia, que era donde básicamente veíamos de que se explicaba los detalles del hecho o el tema a tratar dentro de la información periodística, ¿no? Y por último un cierre que básicamente abarcaba, al menos en lo que venía de esta nota, todo el trabajo que el pastor general había realizado. Y como en todas las noticias siempre el cierre es como una conclusión acerca del tema, ¿verdad? El tema que se estaba tratando, la conclusión acerca de todos los puntos que se trataron, lo que se explicó, lo que puede venir a futuro y lo que, ¿cómo finalizó ahora? Que en este caso sería como lo que quedó, bueno, el ministerio del pastor y sobre todo eso, no, más que todo eso. Ya para qué agregar más, no, creo que todos lo conocemos. Así que, bueno, como esto ya es la última clase, hay que pongamos atención. Vamos ahorita a la siguiente lámina, ok. Ok, y tenemos aquí, ¿no? Cómo hacer una noticia, que es casi como lo que vimos, pero atención a esto, nos va a servir porque justamente tenemos que saber exactamente cosas muy detalladas de la estructura de la noticia. Si bien la noticia no es un cuento, sino que solo es un escrito que intenta interpretar hechos ocurridos en la realidad. Nos vamos a dar cuenta de que para redactar una noticia es un poquito más complejo de lo que podría ser escribir cualquier otro relato, ¿verdad? Como una anécdota, un cuento, una leyenda que nosotros nos queramos hacer. Y bien, como les decía en la clase anterior, para hacer una noticia lo que hace el reportero o el periodista es responder unas preguntas. Algunos escritores dicen que son 6, otros que son 7, pero básicamente es esto. Como podemos ver aquí, bueno, el sistema de las Ws es como se le conoce a esto. Ws porque es un sistema científico adaptado al periodismo estadounidense. Y para hacer preguntas en el idioma inglés, todas empiezan por lo general con una W. Y tenemos aquí los ejemplos. Bueno, un poco de historia, no. Nacido como una técnica del periodismo en idioma inglés, el sistema de las W se refiere a las 7 preguntas básicas que se harán para responder el desarrollo de una buena nota informativa a través de la redacción periodística. Entonces, tenemos aquí primero que sería what's, el qué, porque está traducida, who, que es el quién, where, que es el dónde, how, que es cómo, when, que es cuándo, why, que es un por qué, y what for o para qué. Y tenemos aquí en la imagen de ilustración que están, ¿verdad? Ya están todas traducidas, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Una cosa importante para poder identificar de qué puede ser noticia es preguntarnos al momento de evaluar la información cuál de las preguntas es la que es más prominente. Por ejemplo, según una noticia,
que vamos a cubrir es que se inauguró el parque. ¿Cuál creen que sería? Vaya, ahí está, exacto, sería el por qué. Bueno, o como cuando un mandatario quiere expresar algunas palabras, ¿cuál sería la pregunta prominente? Que sería entonces el qué dijo el mandatario y quién lo dijo, que sería, por ejemplo, el que dijo, por ejemplo, hoy se levantó la cuarentena, como en estos tiempos estamos viendo con el presidente Nayib Bukele, y también podríamos ver el quién que podría ser, que es lo que le dijo el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Respondiendo las preguntas acerca del levantamiento de la cuarentena, podemos decir cuándo podría ser el 7 de junio, ya cuando termine esta cuarentena y se pueda levantar otra, quién sabe. ¿Dónde lo dijo, por ejemplo? En Capres. Capres es casa presidencial para los que no estén entendidos con el tema. ¿Y por qué? Vaya, el por qué se podría dar de por qué se levantó otra cuarentena, porque se necesitan más medidas para poder aplanar la curva de contagio del COVID-19. Y el cómo, que no iría muy bien, pero tal vez sí, explicando el cómo, explicaría el cómo se va a efectuar la nueva cuarentena, ¿verdad? Que sería una cuarentena especial, si es que hay. Esto que estoy explicando es un poco hipotético, pero sí resume bastante lo que podría ser esto, ¿no? Entonces, recapitulando, para poder hacer una noticia, para poder darle un enfoque a los tipos de noticias que existen, tenemos que verificar cuáles son las preguntas que contesta y tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas en el primer párrafo, que se le conoce como entradilla, porque como ya se los había dicho, y ojo con esto, se los estoy repitiendo, las personas no leen más allá de las noticias a menos que les interese, entonces las personas solo se quedan con lo primero que leen, y es ahí donde tenemos que dar la mayor parte de información de una noticia, ¿no? Respondiendo la mayor cantidad de preguntas en el primer párrafo, para que las personas sepan de qué es. Ya si la gente quiere profundizar en los aspectos, ¿verdad?, técnicos de esta noticia, básicamente leería los demás, los detalles que es el cuerpo y la conclusión que podría decirnos lo que viene a futuro, lo que va a pasar y todo eso, ¿no? Bueno, vemos ahora lo que viene siendo la estructura de la noticia, ¿no? Y tenemos dos ejemplos. Y estas son las dos formas en las que se redactan las noticias. El primero es la pirámide invertida, como lo podemos ver a la izquierda de la imagen. Y básicamente lo que podríamos explicar de esto es de que va de lo más importante de los hechos, porque esto ayuda a facilitar ver, leer y escuchar los datos más relevantes de la noticia, y yendo desembocando a lo menos importante, jerarquizando de lo más importante a lo menos importante. Y el segundo método, que se refiere a el método dinámico, que básicamente es escribir y redactar de una forma en que el interés se desplaza por todo el escrito, desde la entrada hasta el cierre de la nota, y lleva aspectos importantes, ¿verdad? Que llevan todos los aspectos importantes, como un relato tradicional con el inicio, el comienzo y el final, donde cada uno de los elementos va apareciendo cronológicamente. El método dinámico es la forma en la que se redactaba tradicionalmente las noticias, y la pirámide invertida es el método más nuevo, más actual y más conveniente para los periodistas que se encargan de reportear noticias diarias, ¿verdad? Y no más que todo noticias que son amplias o que necesitan una investigación, sino que son noticias del momento y que solo necesitan ser reporteadas, ¿verdad? Verán, bichos. Antes de la aparición de la pirámide invertida, los periodistas utilizaban el modelo literario, que era la aparición de los hechos cronológicos, como lo estoy mencionando ahorita, que es el método dinámico. Entonces, la pirámide invertida nace durante la Guerra Civil Norteamericana o la Guerra de Secesión en 1861, y 1865. Entonces, en aquel tiempo los reporteros trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando el telégrafo eléctrico para enviar información y parte de lo que estaba pasando en la guerra a las redacciones de sus periódicos.
Entonces los reporteros se enfrentaron entre sí para tener presencia en las redacciones, ¿verdad? Esto exigía cambiar la estructura de la redacción del sistema literario a estructura piramidal invertida. Los operadores de los telégrafos idearon un sistema que permitía a todos los redactores enviar sus notas de guerra a partir de la rueda de información. Con este nuevo sistema, los reporteros se vieron obligados a enviar la información en sumarios que explicaban brevemente el contenido de sus noticias y luego la noticia en sí misma escrita como siempre en orden cronológica, pero de esta forma poco a poco se iba estableciendo una estructura piramidal. Como ya le está diciendo, se ponía lo más importante del principio y los detalles y información menos relevante hasta el final. Entonces este nuevo modelo de los corresponsables de estadounidenses, ¿no?, fue copiado por las otras agencias periodísticas hasta llegar hoy a Latinoamérica por medio del cable telégrafo. A pesar de todo este uso que se le dio a la pirámide invertida, empezaba a expandirse la estructura y no se estandarizó en todo el mundo hasta a finales, no sé, de 1953 por la Association Express, que lo podríamos ver en los periódicos cuando hay noticias internacionales y siempre dice fuente AP, que es la Association Express, una agencia de noticias internacional muy grande. Y bueno, eso sería la historia sobre la estructura de nuestros dos métodos para poder redactar una noticia. El primero, que era la pirámide invertida, poniendo lo más importante desde el inicio hasta lo menos importante, y el método dinámico, que básicamente tiene una estructura de un relato normal en orden cronológico. La bipartición en todo lo que estamos viendo podría darse en los géneros informativos. Por ejemplo, en la pirámide invertida se utiliza para géneros periodísticos como la noticia normal, los reportajes. Ya el método dinámico podríamos decir la crónica, la reseña, la investigación periodística, que es importantísima, donde se exponen los hechos, ¿verdad? Y se van narrando de forma cronológica cómo fueron ocurriendo, la crónica del mismo modo, forma cronológica de cómo van surgiendo los hechos, cómo se van hasta nuestros días. Entonces, quedamos claros que para redactar una noticia, la estructura de los géneros informativos, existen dos métodos para hacerla. El primer método es la pirámide invertida y el segundo método es el método dinámico. Y ahora pasamos a los ejemplos, ¿verdad? Traté de sacar algunos de los géneros informativos más importantes, bueno, que básicamente que son los que se tocan aquí en el país, ¿verdad? Y le saqué la estructura a los textos. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo, que sería la noticia o nota fría, que básicamente solo se encarga de darnos a entender un hecho tal cual pasó, sin abordar tanto en los detalles. Solo es una noticia que busca informar a las personas. Vaya, ahí tenemos aquí, ¿verdad? Entregan plasma para pacientes del COVID-19, que sería nuestro titular, ¿verdad? Acá arriba tiene un antetítulo. A lo que vemos arriba de el titular se le llama antetítulo, que básicamente es una información extra, o como diría redundante, de lo que vamos a ver en las noticias, pero por si alguien está perdido y todo eso. Pero solo es un estilo periodístico que se va abordando. Pero entonces, tenemos, ¿verdad?, la entradilla y a la cual proceder a leer, que dice: este domingo se oficializó la entrega de las primeras unidades de plasmas convalecientes al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Y hasta ahí podríamos dejar de leer y ya sabemos de qué trata la nota, de que se entregaron las primeras unidades de plasmas al Hospital San Rafael de Santa Tecla, y ya podemos pasar la página. Así que nosotros quisiéramos dar en los detalles, perdón. Nos vemos aquí en el cuerpo de la noticia, ¿verdad?, donde nos dicen básicamente las cosas que implicó esto, ¿verdad?, que son las 2.000 unidades de los centros de recolección de plasmas por el COVID-19, inaugurado la semana pasada el hospital de New Benjamin Bloom. Tenemos también algunas palabras de la fuente, como son el ministro de Salud Francisco Alavid, las palabras de la institución, ¿verdad?, como la fuente del periodista, el plasma, para qué sirve, cómo lo extrajeron, y tenemos la conclusión o cierre de la noticia, y que básicamente, como les decía, siempre aborda un futuro o lo que va a pasar con la misma, ¿verdad? En este caso dice que el nuevo centro tenía la capacidad para recibir a
4 donadores al mismo tiempo. En tanto, el procedimiento de extracción del plasma toma 45 minutos y el tratamiento puede utilizarse en los pacientes en estado moderado o grave de la enfermedad COVID-19. ¿Qué otras partes de la noticia podemos ver aquí? Bueno, para poder ilustrar la nota, tenemos aquí, ¿verdad? En la parte derecha una fotografía de un doctor con una unidad de plasma, las unidades de plasma que se están entregando. La imagen, según la nota, sí es una imagen oficial, por eso que en el titulillo de la fotografía tenemos aquí, ¿verdad? Que dice que se entregaban las unidades de plasma y punto cortesía, que bueno, básicamente podrían ser una foto tomada de las redes oficiales del gobierno cuando se estaban dando esto, o de el ministro de Salud Francisco Alavitno. Y también tenemos un pequeño recurso que utilizan las noticias. En este caso serían las pequeñas infografías. En este caso no es mucho, pero aquí tiene como el dato más relevante de esto, que dice en cifras: 3 unidades se entregaron al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Y bueno, ahora bien, si nosotros preguntamos en el examen, ¿esta noticia cumple con los requerimientos mínimos para poder ser una nota periodística? Podríamos decir que sí, porque tiene todos los elementos principales, ¿verdad? Que sería el titular, la entradilla, el cuerpo de la noticia y cierre. Aunque cuando ya preguntaríamos, ¿esta noticia cumple con la pirámide invertida, con el método de redacción de pirámide invertida o el método de redacción del modo dinámico, que era normal, podríamos decir sí o no, aunque para mí sí cumple con el método de la pirámide invertida. Pero bueno, sigamos al siguiente ejemplo. Tenemos varios ejemplos y poco tiempo. Bueno, y aquí tenemos el reportaje. Es un género similar a la noticia, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Es de mayor extensión y permite un mayor detalle. Pueden aparecer algunas opiniones de la estructura, como lo podemos ver. Pueden aparecer, tiene una estructura igual a la noticia. Y vemos si cumple con los requerimientos para poder saber si es un escrito bien redactado, bien hecho, y que si cumple aquellos elementos que tiene la redacción periodística. Empezamos con el titular: las clases y tareas en casa, ¿cómo hacerlas sin perder la paciencia? Esto es básicamente el titular, ¿verdad? Y el titulillo que les decía, consejos para los padres. Tiene una entradilla, sí tiene la entradilla. Trata de responder la mayoría de las preguntas. Y dice que cómo identificar para poder trabajar en el hogar, una conciencia emocional, son algunos de los reconocimientos brindados por una psicóloga en pedagogía para los padres que actualmente ayudan a sus hijos en tareas escolares que puedan tener un mejor ambiente en el hogar ante el estrés generado por las cuarentenas. Básicamente, vaya. Y tenemos el cuerpo de la noticia, donde nos explican lo que dice la psicóloga en sí. Y bueno, yo sí lo leí medio, y básicamente la psicóloga solo explica que como los niños están afrontando en su mayoría la pandemia, ¿verdad? Creo que es algo que nos está afectando a todos. Los consejos, ¿verdad? Como por ejemplo habilitar un espacio para que ellos puedan estudiar, para que se puedan concentrar. Y tenemos el cierre, donde la psicóloga básicamente aboga porque frente a todo esto, lo más importante que puede haber sería que los niños no pierdan la motivación para poder seguir estudiando, ¿verdad? Sino que los niños los niños estén al pendiente de hacer sus tareas, pero con el apoyo de sus padres, porque la motivación depende mucho de esto, ¿no? De estar motivados, de que tus padres te ayuden y así. Y como esto es un reportaje, también tiene otros datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tiene un dato vinculado a la nota principal, que sería para hacer con las clases 30,000 docentes están capacitando
en Google Classroom, en Capres, cosa que yo creo que más que todo es como algo patrocinado por el gobierno, pero si nos estamos dando cuenta, sí, porque estamos tratando de utilizar los medios audiovisuales e internet para poder llevar la educación a todos los rincones, ¿verdad? No solo nosotros como Ministerio de Alfabetización, sino que también el Ministerio de Educación con sus diferentes esfuerzos, ¿verdad? También los reportajes se basan mucho en infografías. Por ejemplo, la infografía sirve para poder dar datos certeros de lo que se está tratando la noticia, datos duros, sólidos, y sobre todo para ilustrar, ¿verdad? Aquí tenemos que la infografía tiene una guía de aprendizaje en la pandemia para ayudar a los padres de familia en el proceso de enseñanza, y tenemos, ¿verdad?, los 3 puntos: red de apoyo, red ambiente tranquilo, conciencia emocional. También tenemos aquí, como dice, ¿verdad?, la explicación, que pueden aparecer algunas opiniones. Tenemos la opinión resaltada con comillas de la psicóloga Erika Calles, psicóloga pedagógica, y abajo a la izquierda, en la parte inferior izquierda, tenemos el dato duro del Ministerio de Educación acerca de cómo está tratando esta situación, ¿verdad?, de la pandemia, y para poder ayudar a los jóvenes a llevar educación. Y las cifras, ¿verdad?, que tenemos arriba, que dice 2. En cifra van apenas 2 meses de educación y que los niños no están yendo a la escuela. Entonces, concluimos de que este ejemplo sí cumple con los mínimos requerimientos para considerarse un escrito periodístico. Recordemos que el periodismo, como lo vimos en la primera clase, tenía varias vertientes, no solo era la noticia, y este es uno. Estas imágenes que estamos usando son gracias al diario El Mundo y su página web, que ellos sí, bueno, tienen acceso porque cualquiera de nosotros pueda leer su periódico digital, y ellos facilitaron que pudiéramos tener los archivos para estudiarlos en la clase. Y si quisieran, no sé, leer esta noticia, les voy a dejar un link abajo en la descripción con los archivos en alta resolución para que puedan leerlos. Y aquí tenemos la crónica. Bueno, ¿qué son las crónicas periodísticas? Básicamente las crónicas son narraciones de hechos actuales o pasados. Suelen realizarlas periodistas especializados, es decir, no es como algún periodista de profesión, sí sería capacitado para poder hacer esto, no un presentador de noticias, como lo estamos viendo ahora. Usa la misma estructura de la noticia, aunque no es habitual que use lead, aunque en este caso sí hay un lead, como podemos apreciar. Por lo general son enviados especiales, deportes, etcétera. No sé por qué puse eso, pero bueno, veamos. El titular, ¿verdad? El pastor general hermano Toby regresa. Esta noticia básicamente es del 2005, 26 de agosto, como podemos ver en la fotografía por el diario de hoy. Y leemos, ¿verdad? Tiene una entradilla que por lo general no debería tener una entradilla, pero tiene la entradilla. El subtítulo, que sería el arribo, el pastor general puso un pie en el suelo salvadoreño, fue rodeado por muchos familiares, amigos y fieles bautistas y que querían abrazarlo y saludarlo, y vemos la entrada o entradilla, describiéndonos el hecho, ¿verdad?, de cuando el pastor, bueno, fue uno de los hechos importantes de la iglesia. Yo estaba muy pequeño cuando pasó, pero como conocido por todos como cultura general. Entonces, como dice, cuando el reloj marcó las 12:45 p.m, el pastor general, conocido como el hermano Toby, arribó al aeropuerto de Ilopango en un jet privado. Resume la noticia y todo lo que ocurrió. Vaya, ahora tenemos el cuerpo de la noticia donde vemos los detalles. Esta imagen está en buena resolución. Podemos leer todos los detalles, ¿verdad?, de forma cronológica de cuándo ocurrió ese hecho, desde que se bajó el avión, subió al auto, pasó por las calles de San Salvador hasta llegar al templo central. Y tenemos un cierre que dice que varios buses alquilados por distintas iglesias bautistas del municipio de San Salvador se unieron a la caravana siguiendo al pastor, ¿verdad? Entonces,
vemos que sí cuenta la historia, ¿verdad? Esta estructura sería una estructura dinámica porque nos cuenta la historia de modo cronológico de un hecho relevante que pasó hace bastante, pero válido, con todo y horas. Entonces, la crónica, sí, la crónica cumple con los requerimientos para poder, con la estructura para hacer una noticia periodística decente. Bueno, hasta aquí creo que nos quedaremos con la crónica. Si hay alguna duda, ya saben, pueden preguntarnos. Bueno, y aquí tenemos el editorial. El editorial viene dentro de los géneros opinativos de las noticias, ¿verdad? Que básicamente, como dice aquí, presentan la opinión de la publicación de un periódico con respecto a temas determinados. Bueno, los editoriales tratan de temas de actualidad, aparecen en un lugar destacado del periódico, preferente en las primeras páginas, aunque Diario El Mundo siempre lo tiene por como la quinta o la cuarta página, cerca de donde está la sección de opinión. El editorial no aparece en firma del autor, en todo caso aparece el nombre de la publicación. Esto es referido porque este es el pensamiento del medio de comunicación frente a los hechos que están pasando. No es un periodista que lo hace, es el medio de comunicación que se expresa frente a una temática en específico, como lo es en este ejemplo, ¿verdad?, que tenemos acá, que sería la preparación y aprendizaje para la nueva normalidad. Bueno, creo que ya todos están empezando a ir de ese concepto con mucho eco, la nueva normalidad, que dice que tenemos que aprender a vivir una nueva realidad diferente a la que teníamos antes del estallido del COVID-19. Y vemos que, sí, como lo hemos sombreado, tiene la estructura de la noticia. Los editoriales, por lo general, sí, tienen una forma estructurada dinámica, porque básicamente nos muestran las opiniones de manera argumentada en forma cronológica, ¿verdad? Con una idea central, como un escrito, un ensayo, los argumentos que se explican al cuerpo de la noticia y un cierre que básicamente es la conclusión de todo lo que básicamente el medio está opinando sobre este asunto. Y vemos que en la entradilla se cumple, ¿verdad? Trata de responder las preguntas porque dice que la aprobación de la nueva ley de regulación por el aislamiento de la cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19 prolonga durante el mes de mayo las medidas de contención destinadas a garantizar la salud de todos los salvadoreños. Hasta ahí todo bien. Nos está planteando de qué es lo que la ley, ¿verdad? La ley que están discutiendo de ya semanas los diputados. Y bueno, y ya en el cuerpo de noticias nos explica, ¿verdad?, la ley, cómo se podría implementar para que se reabran las empresas, y en el cierre esperando como cuál sería el futuro que nos va a deparar, ¿verdad? Si la curva de contagios aumenta o no aumenta, que las medidas del gobierno que son a tomar, en fin, eso sería todo, ¿verdad? Vemos que sí cumple, entonces yo creo que sí pasa, aprobamos que sí pasa. Y ahora vamos a ver los artículos de opinión, que siempre por lo general están en la misma página, como les decía. El editorial, el editorial básicamente es la voz del medio de comunicación frente a un tema, y los artículos de opinión son opiniones sesgadas de expertos o periodistas frente a un tema, no confundir. Editoriales se usan solo para medios de comunicación como instituciones, y los artículos de opinión son opiniones propias de personas normales, vivas. Bueno, como dice aquí, ¿verdad? Presenta la opinión de una persona, de un redactor o colaborador del periódico respecto a determinados temas de actualidad. Trata temas de actualidad, no puede tratar temas viejos, a menos que esos temas viejos, por ejemplo, no sé, temas relevantes tengan hincapié con lo que esté pasando actualmente. Aparece en un lugar destacado del periódico, preferentemente en las primeras páginas, o como el Diario de Hoy y otros periódicos de nuestro país, aparece entre la quinta o cuarta página, y al final aparece la firma del autor. Él se hace responsable de su contenido y de sus textos, vaya. Y lo tenemos aquí. Sí casi no se ve nada, pero opinando sobre la nueva crisis, el señor básicamente revela su opinión y análisis acerca de las medidas que el gobierno está tomando, sobre la crisis, y cómo la Asamblea Legislativa y el gobierno no pueden llegar a un acuerdo sin dejar de sesgar y pelear políticamente por
las personas, ¿verdad? Que ustedes saben lo que está pasando. No creo que alguien no esté al pendiente de lo que está pasando. Digamos que sí cumple con las estructuras de una noticia. Tiene los elementos principales de la estructura: entrada, titular, cuerpo de la noticia y cierre. ¿Sí? Los tiene. Tenemos sombreados. Y sobre todo esta clase de escritos básicamente son redacciones estructuradas de modo dinámico, no en pirámide invertida, porque igual que la opinión presenta en el hecho de forma cronológica, argumentándonos y rematando al final con la conclusión de lo que se espera, ¿no? Y para finalizar con nuestro último ejemplo tenemos la entrevista. Miren, la entrevista aquí va, es muy importante en la actualidad. El objetivo de la entrevista es conocer la personalidad del entrevistado, en algunas ocasiones, o conocer un aspecto importante del entrevistado frente a alguna situación o cosa. Es habitual usar un guión previo, o sea, no se puede ir simplemente, hola, quiero hacerle una entrevista personal y preguntar lo que se me ocurra. Por lo general siempre se prepara un guión para todo, no solo para la entrevista, sino que para las demás notas, como los reportajes y todo, pero sí se trabaja con un guión en la entrevista, ¿no? Para que sea más ordenado, aunque para la gente suele verse tan natural como una conversación. Y por lo general tiene varios tipos, que son declaraciones, la personalidad, como les decía, fórmulas establecidas, etcétera. Y vemos que sí cumple, ¿verdad?, con la estructura, ¿verdad?, normal de la noticia, que sería el titular, como lo estamos viendo ahí, la entradilla, el cuerpo de la noticia y el cierre. Como vemos, las entrevistas periodísticas, se notan o se destacan porque es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, para conocer un hecho novedoso, un suceso o la personalidad del entrevistado frente a la realidad nacional, ¿verdad? Y aquí vemos cómo entrevistaban al pastor general de ahora con respecto a la partida del pastor fundador y qué es lo que le esperaba a la iglesia, ¿verdad? Que es con lo que cierran la entrevista, que cómo vamos a ver la iglesia dentro de 50 años. Entonces cumple con lo establecido, ¿verdad? En esta clase de escrito se destaca que puede ser una fusión entre lo dinámico y la pirámide invertida, porque básicamente presenta hechos de manera, ¿cómo decirlo? Presenta los hechos de manera exponencialmente diferente, vaya. Comenzando con que sí te intenta responder preguntas y todo eso, aunque no es una noticia sino que es una entrevista, pero con medida que va presentando información, destacando datos nuevos, se puede empezar con lo más importante, lo menos importante, y con los nuevos datos y viceversa, ¿verdad? Como una fusión entre las dos estructuras, la pirámide invertida y el modo dinámico, que será la pirámide normal, que presenta, como ya lo hemos visto, a los hechos de manera ordenada y cronológica. Bueno, chicos, entonces esto sería ya todo. Con esto cerraríamos ya el tema de la noticia, con los diferentes géneros, con la estructura. Creo que podríamos concluir que la noticia es un relato del género literario que busca básicamente exponer hechos actuales e informar y orientar a las personas, ¿verdad?, con respecto a lo que sucede en sus zonas habituales, ¿no? Y bueno, esa sería su tarea de la semana: buscar en cualquier periódico, revista, ejemplos de noticias, reportajes, artículos de opinión y señalar su estructura como lo teníamos ahí, ¿verdad? También resolver una pequeña guía que estará en la descripción del video. Y bueno, sin duda creo que es un tema muy bonito. Espero que se hayan entendido las clases, y si hay alguna duda con respecto a este tema y todo, podrían hacerla, ¿no? Saben dónde contactarme y todo eso. Y bueno, gracias por su atención, y recordarles aquí, poniéndole los horarios, esta vez no un meme, sino que los horarios del proyecto del Ministerio de Educación de Aprendamos en Casa. No podemos ver lo de nuestra materia, lo veríamos los días miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde, a 1:30 de la tarde, ¿verdad? Como podemos ver, séptimo, octavo y noveno grado. Lenguaje los días miércoles. Les exhorto a que vean esas clases, están muy buenas, la verdad. Ha sido
una muy buena inversión, se nota que sí le han metido con todo. Si estas clases son orientadoras, nosotros no vamos a dejar de darles clases, no se preocupen por eso. Pueden consultarnos también con lo que esté allí, aunque para mí sí está muy bien explicado, y sobre todo darles las indicaciones que creo que ya está de más decirlas, pero igual no salgan de su casa si no es necesario, comiéndense a Dios, ayuden a los ancianos y a sus familias en lo que se pueda. Ya vamos a salir de todo eso y nos vemos hasta la próxima clase. Así que hasta luego.